Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie de cómo funciona la justicia, el sistema judicial de Dios. Muchas veces los cristianos decimos que Dios tiene un plan para salvar a la humanidad. Bueno, entonces Él tiene un sistema, ¿verdad? Un sistema de cómo Él va a ejecutar ese plan. Y es un plan que va a ser justo. El que se va a salvar porque de verdad quiere salvarse. El que se quiere perder porque de verdad quiere perderse. Entonces, ¿qué sucede? Dijimos una analogía en el primer programa. Dijimos una analogía de un rey que pasa una ley, ¿verdad?, a su reino. La gente de su reino no la pueden cumplir. Va donde el rey y le dicen: hay algo en nosotros, anormal en nosotros, que no podemos, somos incapaces de cumplir esa ley. Entonces el rey se mueve a misericordia y le dice: ok, o él lo llama a juicio primero y le dice: ¿por qué no pudieron cumplir? Entonces ellos dicen: pues tenemos algo, somos incapaces de cumplir esa ley. Él se mueve a misericordia y le dice: ok, yo voy a hacer tres cosas. Yo voy a hacer la ley más suave. Voy a pagar a su deuda. Voy a pagar su deuda y le voy a dar lo que ustedes necesitan para que ustedes puedan, en este sentido podríamos decir, en sentido moderno podríamos decir, los medicamentos que ustedes necesitan para ustedes poder cumplir esa ley, ¿verdad? Estamos en el punto, vamos a hacer un pare en lo que es la ley. Y por qué, la pregunta es: ¿por qué el rey o Dios daría una ley que es imposible de cumplir? Ok, ¿por qué Dios daría una ley que es imposible de cumplir? Lo primero es que la ley fue dada por el conocimiento del pecado. Eso lo dice en una de las cartas de Pablo. Pablo dice, se me olvidó poner la cita, pero dice que la ley fue dada para el conocimiento, por el conocimiento del pecado. Es decir, entonces entendemos que el pecado, para yo entender que yo tengo pecado, que yo soy pecador, es que yo soy incapaz de cumplir la ley. Entonces automáticamente yo trato de cumplir la ley y veo que soy incapaz de cumplir toda la ley. Ya yo mismo me estoy dando cuenta que soy pecador. ¿Entiendes? Ya yo mismo me estoy dando cuenta. Hay algo en mí que yo no puedo cumplir la ley. Entonces eso era lo que Dios quería. O sea, darle la ley: mira, estos son los requisitos para tú salvarte, para tú ser santo. No podemos cumplir esos requisitos por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza. Entonces entendemos, entonces que yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo soy pecador. Eso es lo que. Entonces, ¿qué pasa? Después de que la humanidad entiende de que es incapaz de obedecer la ley, entonces recurre a Dios, ¿verdad? Como dijimos en la analogía, recurre a Dios. La gente le dice al rey: oye, yo no puedo cumplir la ley, yo soy incapaz de cumplir esa ley. ¿Qué pasa? Entonces, en los tiempos de Jesús, una de las preguntas más importantes, la pregunta teológica más importante en los tiempos de Jesús fue: entonces, ¿cómo yo me puedo salvar? Porque yo no puedo cumplir la ley. Los fariseos, que eran honestos, decían: oye, yo no puedo. Por más que habían fariseos que le presentaban a la gente que ellos eran santos y que cumplían la ley, y mentira, no la podían cumplir, porque el mismo Jesús le decía: ustedes son un hipócrita, porque ustedes dicen que cumplen la ley, pero no la cumplen. Pero estaban había gente que eran honestos y decían: oye, yo no puedo cumplir la ley, como el caso de Nicodemo. Nicodemo fue de noche, donde Jesús le dice: oye, si tú no naces de nuevo, tú no puedes heredar el reino de los cielos. Eso de nacer de nuevo ya lo hemos explicado en otro podcast, lo vamos a explicar en este al final. Entonces Nicodemo se vuelve secretamente, al principio se vuelve discípulo de Jesús, secretamente, pero al final lo confiesa
¿Cómo lo confiesa? Porque él fue uno de los que preparó el cuerpo para la sepultura, la que lo descolgó del madero y todo eso. O sea, en un día, yo creo que fue un día de santo, o sea, un día que para los judíos era santo, pero él estaba, entonces ya con eso él estaba diciendo, no, Jesucristo es lo que nosotros estábamos esperando, no es la ley. So, también, cuando vamos a Lucas capítulo 10, ¿verdad? Le hacen esa pregunta, a Jesús le hacen esa pregunta. Lucas capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25. Y dice aquí un intérprete de la ley, Lucas capítulo 10, versículo 25, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A qué respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque en ese mandamiento está toda la ley. Pero para tener amor necesitamos aceptar a Cristo como nuestro único suficiente Salvador, que tiene que ver también con el nuevo nacimiento. Entonces esa era una de las preguntas. O sea, a Jesús le están tirando la pregunta más difícil. La pregunta más difícil que hay le están tirando, teológicamente hablando. Y Jesucristo se la responde, le dice, Jesucristo le dijo, o sea, ¿cómo tú lees la ley? ¿Cómo tú entiendes la ley? Ese es el punto. O sea, ¿cómo tú entiendes para qué sirvió la ley? ¿Entiendes? Que mucha gente en ese entonces entendía, bueno, yo cumplo la ley y la cumplo. Y no era ese el punto. O sea, vamos a seguir hablando de ese punto más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los profetas, ¿verdad? Muchos de los profetas esperaron, tenían esa esperanza en el que iba a venir, que lo iba a ayudar a ellos a entender más la ley, la palabra de Dios, y a poder cumplir más la ley. Y eso está en Mateo 13, del 13 al 17. Mateo 13, del 13 al 17, dice así: por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen, ni entiendan, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. En Isaías dice, y reciban sanidad. Entonces Jesucristo dice ahí, yo los sane. Y dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas esperaron, porque siempre se está esperando, la gente del Antiguo Testamento siempre estaban esperando la simiente, el Mesías, todas estas representaciones de Jesús la estaban esperando, y para que Jesús los ayudara, el Mesías los ayudara. Vamos a Gálatas capítulo 3:19. Gálatas 3:19. Porque mucha gente se preguntaba, oye, no sé cómo, o sea, es muy fuerte, no sé cómo nosotros la vamos a cumplir toda. So, Gálatas 3:19. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es decir, hasta que viniera la simiente. ¿Cuál es la simiente? Jesucristo, que le dijo, la promesa que le dijo Dios a Abraham, que le dijo, y por medio de tu simiente serán benditas todas las naciones. La simiente está hablando de Jesucristo. ¿Entiendes? Está hablando de Jesucristo. Y lo vemos en Juan capítulo 4, 25 al 26. Juan
Entonces el asunto es que no podían eh, 4 del 25 al 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla, exacto, esto es cuando lo de la Jesús, lo de la mujer samaritana, le dijo la mujer, Juan 4, 25 al 26, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Entiendes? O sea, ellos siempre están esperando tengo más versículos por ahí, como Romanos 3:20, Romanos 7:7. Si no lo escribí mal, pueden buscar esos versículos. Tengo que brincar porque falta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que no todo el mundo busca esa ayuda de Dios. No todo el mundo va donde Dios y le dice, oye, yo necesito de tu ayuda, yo necesito de tu gracia para que tú me ayudes a cumplir esa ley. ¿Entiendes? Entonces, hay tres tipos de personas. Está el rebelde que dice, yo no voy a cumplir la ley. El rebelde, eso está en Malaquías 3, 14, 15, habla. Hay mucho, en la Biblia hay muchos pasajes de personas que son rebeldes, que dicen, yo no voy a cumplir la ley. A mí no me importa la ley, yo no la voy a cumplir. Yo no voy a obedecer al Señor, a mí no me importa. ¿Entiendes? Incluso hay gente que se vuelven, que ese fue el problema que tenía Martín Lutero. Bueno, al principio, que es Malaquías 3, 14 al 15, dice así. Habéis dicho por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente, el que no entendió el plan, el que no entendió, que dijo, oye, ok, no puedo cumplir la ley, déjame ir donde Dios. Hubieron personas que no entendieron y dijeron, yo no voy a cumplir la ley porque esta ley, Dios no puso una ley que nosotros no podemos cumplir, entonces yo no la cumplo. ¿Entiendes? Ese fue uno de los problemas que Martín Lutero tenía al principio, que él decía, ¿cómo es que Dios me puede dar una ley que yo no puedo cumplir? Soy pecador y yo no la puedo cumplir. O sea, y él no había caído en el punto de la fe. ¿Entiendes? Él no había caído, porque eso lo vamos a tratar más hacia adelante. Martín Lutero no entendía. Por eso Martín Lutero vivía frustrado, tratando de... Y no entendía por qué. También tenemos el caso de los legalistas. Y hay muchos versículos que hablan de esto. Los que son legalistas. Y los legalistas dicen, no, o sea, yo no busco ayuda a Dios. El legalista dice, yo no busco ayuda en Dios. Yo solo puedo cumplir la ley. El problema con eso es que somos pecadores, no la podemos cumplir. Y otro problema es que siempre necesitamos de Dios. Si yo no necesito de Dios, los ángeles necesitan de Dios, todo el mundo necesita de Dios. Si yo no necesito de Dios, entonces yo soy Dios. Aunque nosotros tengamos cuerpo glorificado, vamos a seguir necesitando de Dios. En el cielo vamos a seguir necesitando de Dios. Cuando Dios haga la nueva tierra, vamos a necesitar de Dios. Siempre vamos a necesitar de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el legalista dice, yo cumplo la ley, yo no necesito de Dios. No buscan ayuda en Dios. Y entonces no buscan la gracia, ¿verdad? O la ayuda del Espíritu Santo para decir, ¿cuáles son uno de los títulos del Espíritu Santo? El gran consolador, ¿verdad? Entonces no buscan la ayuda de Dios. Y sin la ayuda de Dios es imposible. Entonces hay muchísimos versículos. Está Hechos, lo voy a decir así rápido. Hechos 13, 39 al 41. Gálatas 3, del 10 al 13. Y Hebreos de 10, 1 y 10, 28. Hablan de todo eso, de que la ley, de que nadie puede ser justificado por la ley. Que por más que tú trates de ser justificado, no puedes ser justificado. Incluso hay una parte que dice, que Pablo dice, que la ley, el que vive bajo la ley es maldito, está bajo maldición, porque tú nunca puedes obedecer la ley completamente. Entonces, por ende, tú estás bajo maldición, porque dice que si tú fallas en un punto, fallaste en todo.
O sea que ya tú estás bajo maldición. Pero hay un versículo que sí quiero leer, que es 1 Corintios 9, del 19 al 23. 9, 1 Corintios 9, del 19 al 23. Que habla de los tres tipos de personas, de estos tres tipos. De Corintios 9, del 19 al 23, dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a alguno. Ve, ahí está hablando, él está diciendo, lo que no tienen ley, me he hecho como, a lo que no tienen ley, me he hecho como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley. A los que tienen ley, me he hecho lo que siguen lo que están sujetos a la ley, para ver si yo gano a los que están sujetos a la ley. Y a los débiles, me he hecho débil para ganar a los débiles. Esos son los cristianos. El verdadero cristiano es el tercer grupo. Es el que dice: oye, Jesucristo, acepta a Jesucristo como su único suficiente Salvador. Yo soy pecador. Yo no puedo cumplir la ley. Entonces yo voy donde Jesucristo, para que Jesucristo me ayude a cumplir la ley y al asunto de la ley. Ahora, ¿qué pasaba entonces alguien me preguntará y dirá: bueno, entonces la ley no hay que nunca hubo que cumplirla? No, la ley, Dios da la ley. Es como que si yo le dé un trabajo a una persona, un task a una persona, una tarea a una persona. Yo sé que esa persona no lo va a terminar, pero yo le digo a esa persona: hazlo hasta donde tú puedas. Cumple, esfuérzate hasta donde tú puedas cumplirlo. Donde tú no puedas más, entonces yo te ayudo. Y así era donde todos los profetas del Antiguo Testamento se salvaron. ¿Por qué se salvaron? Porque ellos, hubo un momento en que dijeron: si ustedes se fijan, todos los profetas tuvieron una experiencia con Dios, que Dios lo ayudó a ellos, le dio fuerza. Elías, que dijo: Señor, mátame porque yo no soy mejor que mi padre. Moisés, que falló él también, y como quiera Dios escondió su cuerpo, decir que lo envió al cielo. David pecó y aún así Dios lo perdonó. Muchísima gente que Dios, como en el Antiguo Testamento, o sea, hazlo hasta donde tú puedas. A Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, o sea, a un esfuerzo, aunque tú no puedas cumplirla, a un esfuerzo, y entonces después vengo yo y te ayudo. Después vengo yo y te doy la mano y te meto. Por eso dice la palabra que la mano, no se ha cortado la mano de Jehová. No se ha cortado la mano de Jehová. David cuando tenía hambre, ¿verdad? Que eso también está en los evangelios, que tus discípulos le decían a Jesús: tus discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. Le dice: ustedes no vieron en un día que David tenía hambre y le dieron del pan de lo que solamente los sacerdotes podían comer. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Entonces vamos a buscar Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ve, un ayo era como un tipo, un ayo podía decirse que era como un tipo de maestro que te llevaba, o también era como un padre de crianza que criaba al muchacho hasta que el muchacho fuera grande y pudiera conocer su verdadero papá. Eso era un ayo. Es decir, que la ley, uno esforzándose, o sea, en el Antiguo Testamento la gente se esforzaba y trataba o sea, yo trato hasta donde yo pueda, hasta que Dios venga y me ayude. Y lo que yo no pueda, Dios me da su gracia y me da de su poder para ver hasta donde yo pueda hacerlo. Entonces, primera de Timoteo 1:8. Con esto vamos a terminar. Primera de Timoteo
uno dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, ahí está hablando de los evangelios. Ahí está hablando de los evangelios. O sea, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Está hablando de los evangelios. Y eso va a ser para los próximos podcasts. Pero hasta aquí, su canal de Cultura Reformada, estamos hablando de para qué servía la ley. Y cómo la ley nos lleva hacia Cristo. Y cómo la ley nos encamina a entender por qué el sacrificio de Cristo no justificaba. Y eso es lo que estamos tratando de explicar. Tiene que ver el sacrificio de una persona que fue justa, que fue santa, que no tenía pecado, que fue el Hijo de Dios, a salvarnos a nosotros del pecado. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.